Así le hicieron los españoles para imponer su religión a los indígenas. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de los métodos que utilizaron los españoles para imponer la religión católica a los indígenas del Nuevo Mundo. Como todos sabemos, hubo tanto una invasión armada como espiritual, y para muchos historiadores fue esta última la que causó un mayor derramamiento de sangre, pues con la justificación de la evangelización cometieron muchas barbaries. Por ejemplo, ¿sabías que a través de la figura del infierno atemorizaron a las culturas originarias? Pero antes de hablarte de estos métodos perversos, no olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, pero sobre todo, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos material nuevo casi todos los días. Tu ayuda es muy importante porque nos permite llegar a un mayor número de personas, así que no olvides darle like y compartir nuestros videos. Para la realización de este video nos basamos en obras como Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, La Cristianización de América de Rafael Gambra, La Evangelización de la Nueva España de Elvia Montes de Oca y La Tesina, métodos didácticos diferenciados utilizados en la evangelización de la Nueva España como proceso de aculturación, franciscanos, agustinos y jesuitas, presentada por Débora Citlali Hernández Álvarez y Perla Esperanza Rico Peña. Así que sin más por agregar, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. La evangelización de los pueblos americanos. El proceso evangelizador empezó con la llegada de los españoles y se enfocó en los grupos nativos asentados en el centro y sur del territorio de la Nueva España, quienes casualmente eran los grupos de mayor grado cultural como los mexicas, mayas, tarascos, mixtecos y zapotecos. Y conforme iban invadiendo nuevas tierras, se extendieron tanto al norte como al sur del territorio nacional. Así que a partir de la conquista, en los lugares de adoración indígena se levantaron templos cristianos. Se trataba de enseñarle a los nativos no solo la fe cristiana, sino también los usos, leyes y costumbres de los españoles y principalmente las formas de trabajo. Las primeras órdenes religiosas que llegaron a la Nueva España fueron los franciscanos en 1524, luego los dominicos en 1526, posteriormente los agustinos en 1533 y finalmente los jesuitas en 1572. El proceso de evangelización fue muy complejo y se puede considerar de dos formas. Una muy violenta y la otra un poco más pacífica. Pero, ¿cómo le hicieron? Aquí te lo explicamos. Número 2. Las primeras acciones que realizaron los españoles. Convencidos de que los nativos americanos eran salvajes por ser idólatras, por creer en muchos dioses, los conquistadores encontraron al evangelizar el pretexto perfecto para intervenir en el desarrollo de la civilización indígena e imponer su cultura. La primera medida evangelizadora que tomaron los misioneros españoles fue la de destruirles a los indígenas sus lugares sagrados y sus objetos religiosos de culto, porque según decían todo era pagano. Amortiguaban un poco la dureza del procedimiento porque daban primero una orden para que los indígenas destruyeran sus pertenencias culturales, y si no obedecían, entonces los soldados lo hacían con gran violencia. La cristianización se hizo buscando acabar con tradiciones, autoridades y valores antiguos, haciéndolos parecer como perversos e inadmisibles. Construyeron templos católicos sobre los antiguos centros ceremoniales indígenas para que cuando acudieran a dichos lugares ahora encontraran un lugar de adoración católico. Crearon leyendas de Cristos, santos o vírgenes que se aparecían en lugares estratégicos, todo con la finalidad de evangelizar a los pobladores originarios. Número 3. Difundieron la idea de que su Dios era más fuerte que los suyos. Por si esto no fuera suficiente, el nuevo Dios cristiano había demostrado su poder devastador. Para los indígenas, la conquista de los mexicas fue sobre todo la derrota de su temible dios guerrero Huitzilopochtli, a manos del sanguinario santo Santiago Matamoros, patrono de los invasores. La siguiente copla de la danza de matamoros y cristianos, practicada hoy en día en muchas comunidades indígenas mexicas, explica, en un ficticio diálogo entre Cortés y Moctezuma, este razonamiento que equipara la fuerza bélica con el poder divino. Cortés: es tan eterno este Dios que si quieres ver su gloria, olvida tu ley que tienes y observa a un Dios verdadero. Moctezuma: ¿y para qué traes tu acero? Cortés: porque si renuente estás y no admites lo que quiero, en él experimentarás que este es el Dios verdadero.
Los cronistas cuentan que ya durante la Guerra de Conquista, los tlaxcaltecas se acogían a la protección de Santiago Matamoros y pronto hicieron lo mismo la mayoría de sus coterráneos, pues les convenía buscar auxilio de las poderosas deidades de los españoles para evitar el triste destino de los mexicas. De esta manera se explica el rápido entusiasmo de los indígenas por las deidades católicas y marca claramente los límites de su conversión. Un ejemplo de esto fue la leyenda que difundieron los agustinos del Cristo de Chalma, el cual lo dejaron en el templo que construyeron en el mismo lugar donde veneraban a Ostoteotl, el señor de la cueva, y que al día siguiente encontraron la imagen de la deidad indígena completamente destruida a causa del poder del Cristo de Chalma. Esto causó un gran impacto entre los indígenas al ver que su poderosa deidad no se había defendido ante el ataque del dios español. Por lo tanto, comenzaron a creer en este nuevo dios. Número 4. El sincretismo religioso. Para asegurar la fe del pueblo indígena, los religiosos adoptaron elementos nahuas a una imagen que había sido usada para evangelizar a los moros en España, y así nació el culto a la Virgen de Guadalupe, que al ser de piel morena hizo que los indígenas se sintieran más cerca de lo divino. Pero la Virgen no fue la única imagen que los españoles adoptaron al contexto mexica. El día de San Isidro Labrador coincide con las fiestas destinadas a Tlaloc. Asimismo, hicieron que la historia de Quetzalcóatl coincidiera con la de Jesús. La intención de estos giros fue la de hacerles pensar a los indígenas que sus costumbres no estaban del todo alejadas del cristianismo, solo que éstas eran un poco más primitivas. Del sincretismo religioso existen diversas pruebas, que van desde las manifestaciones artísticas conservadas todavía en los distintos conventos del país, hasta las fiestas, oraciones, atuendos y festividades religiosas que aún hoy se practican. Pero si quieres conocer más sobre este tema, te invitamos a ver nuestro video 7 dioses mexicas que fueron sustituidos por deidades españolas. Te dejaré el link en la cajita de información y en el primer comentario. Número 5. Los manipularon con las ideas del cielo y el infierno. Los indígenas no tenían una noción clara de la palabra pecado, y quizá fue este punto donde los evangelizadores españoles tuvieron mayor conflicto. Otro punto donde tuvieron problemas fue cuando los frailes quisieron enseñar a los pobladores originarios las virtudes cristianas como son la pobreza, castidad, fe, esperanza y caridad. Esos conceptos no existían en el mundo prehispánico, no al menos como los españoles los entienden. A pesar de estas diferencias, la idea de que existiera un Dios misericordioso que a través del arrepentimiento era capaz de llevarlos a un sitio como el paraíso les pareció sumamente atractiva y facilitó su evangelización. Y no podía ser diferente, pues se encargaron de difundir gran temor entre la población al explicar la existencia de un infierno, donde pasarían la vida eterna si viven en pecado. Para mostrar a los indígenas las penas que les esperan a los pecadores que no se arrepienten y van al infierno, algunos religiosos encendían grandes hogueras en las cuales arrojaban perros y gatos vivos, para que pudieran dimensionar lo doloroso que podía llegar a ser vivir en el pecado. Número 6. Las dificultades que encontraron y otras estrategias que debieron usar. No solo barreras físicas se enfrentaron quienes buscaban evangelizar a los habitantes del Nuevo Mundo. El idioma fue principalmente el problema que dificultaba esta labor. Los primeros religiosos debieron buscar distintas maneras para llevar a cabo su evangelización: lenguaje de señas, uso de intérpretes y hasta la creación de manuales escritos y dibujados que buscaban lograr una mejor comunicación. Y aunque debieron aprender náhuatl para poder comunicarse, pronto descubrieron que existía una gran variedad de lenguas que se hablaban en lo que hoy ocupa nuestro territorio. Por lo tanto, esto dificultó aún más su labor, y mientras lo conseguían, debieron acudir al lenguaje de señas, dibujos y hasta obras de teatro. Por ejemplo, las pastorelas se utilizaban como una representación que permitía a los indígenas identificarse con los pastorcillos, humildes y devotos, y huir de las garras de los demonios. Los frailes también idearon que las piñatas debían tener 7 picos, porque estos representan los 7 pecados capitales: ira, gula, lujuria, soberbia, pereza, envidia y avaricia, y hay que pegarle a la piñata para acabar con ellos. Y con el fin de no confundir a los nativos, los evangelistas tuvieron que cambiar su iconografía. Por ejemplo, la imagen de Jesucristo padeciendo en la cruz los hacía entrar en conflicto, así que tuvieron que cambiar el cuerpo de Cristo por una imagen de su rostro situado en el centro del madero. Incluso el significado del símbolo tomó un camino distinto, convirtiéndose en una especie de árbol de la vida.
Número 7. Al final se valieron hasta de los chamacos indígenas. Y por si esto no fuera poco, se enfocaron en los más pequeños, en los hijos de los caciques indígenas, primero para aprender los distintos idiomas, pues pasaban largas horas en la tarde viéndolos jugar para entender su lenguaje y sus costumbres. Luego, como estos chicos aprendían más fácil el idioma, se les utilizaba como intérpretes o traductores para difundir la palabra de Dios. Además, una vez catequizados, se convertían en los difusores perfectos de la doctrina católica entre su propia gente. Y por si esto fuera poco, los manipulaban a tal punto que ellos mismos eran los que delataban a sus padres cuando no acudían a la iglesia o si estaban adorando a sus antiguos dioses. Aquellos padres que se rehusaron a la conversión fueron hostigados y acusados por sus propios hijos, sobrinos o nietos con el sacerdote y eran azotados públicamente en el atrio de la iglesia. Esto trastocó las estructuras familiares y sociales de las culturas originarias. Pero para lograr esto, solicitaron a los nobles que se dieran a sus hijos para iniciar con ellos la formación cristiana de todo el pueblo, a largo plazo y de manera permanente. Los hijos de los nobles y caciques vivían como internos en conventos, donde además de aprender las oraciones y dogmas religiosos, se les enseñaba artes complementarias como la escritura, lectura y el canto. Los castigos que recibían aquellos que se portaban mal o que no asistían a clases eran desde quitarles el alimento hasta penitencias religiosas para faltas menores, o en su defecto, castigos corporales como aspirar humo de chile o ser flagelados con espinas de maguey para faltas mayores. Con este método, se aseguraban de que en las siguientes generaciones todos ya crecieran dentro de la religión católica y que los próximos descendientes se olvidaran por completo de sus antiguas creencias. Número 8. Se aprovecharon de cualquier gusto o tradición indígena. Por otro lado, los religiosos sabían que la música era pieza clave para apoyar la conversión de los indígenas, quienes disfrutaban tanto de la música como del baile. Además, debemos tener en cuenta que en un principio las iglesias eran pequeñas y de adobe. En cambio, los atrios eran enormes y ahí se oficia la misa. Los frailes aprovecharon este gusto que tenían por la música y el baile para atraerlos y que permanecieran mucho tiempo en las actividades religiosas, por lo que organizaban pastorelas, eventos, kermeses y cualquier celebración que se les ocurriera, sabiendo que iban a ir muchos indígenas al borlote. Otro dato curioso fue cómo les enseñaron a rezar. Por ejemplo, el Padre Nuestro se los enseñaron en un inicio fonéticamente y debían memorizarlo, aunque no supieran qué significaba lo que decían. Para esto, los frailes buscaban palabras similares en náhuatl y castellano y enseñaban a los indígenas a rezar, aunque sea un sinsentido. Por ejemplo, Pater, Padre, Noster, Nuestro, lo enseñaban como Pantli Nochtli, donde Pantli significa bandera y Nochtli es tuna. Así que imagina qué pensarían los indígenas mientras repetían esas palabras que no tenían ningún sentido para ellos. No lo sabremos nunca. Por lo pronto, muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre, la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios qué opinas de estos métodos que utilizaron los españoles para imponer su religión a las civilizaciones originales. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas, y te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. Tlahuicole, el guerrero que los mexicas no pudieron derrotar. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de un personaje que nos han pedido mucho en los comentarios, y es sobre la vida de Tlahuicole, el feroz guerrero que los mexicas no pudieron vencer. Sobre este héroe se han creado una gran cantidad de mitos, que muchos de ellos son completamente exagerados o falsos, y por eso aquí te diremos toda la verdad. Por ejemplo, ¿sabías que en realidad no era tan alto como varios escritores han dicho? Pero antes de hablarte de este